Vamos a ver la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves base 2, esto es un tipo de hipertiroidismo. Entonces el paciente se va a presentar con todos los síntomas de hipertiroidismo, como ya lo vimos en videos anteriores. Entonces, por ejemplo, el paciente va a tener intolerancia al calor, el paciente va a tener aumento de síntomas gastrointestinales, por ejemplo, va a tener diarrea. Como va a tener activación de los osteoclastos, el paciente puede tener osteoporosis. El paciente va a tener aumento de estimulación adrenérgica, como por ejemplo va a tener taquicardia, va a tener palpitaciones, puede terminar con fibrilación auricular. Por ejemplo, el paciente va a tener debilidad muscular y esta es la causa principal por la cual los pacientes se presentan al consultorio, por la debilidad muscular. Y todos los síntomas que ya vimos en otros videos del hipertiroidismo. Entonces se va a presentar como un paciente con hipertiroidismo, más lo clásico o lo específico para la enfermedad de Graves es que el paciente va a tener dermopatía. Y la dermopatía es lo que se llama mixedema pretibial. Esto es que abajo de las rodillas, por debajo de las rodillas, o digamos a nivel de las pantorrillas, vamos a tener engrosamiento de la piel y aparte se va a ver más roja. Ahora a veces se ve como color negra, pero en la definición es mixedema pretibial, es engrosamiento y enrojecimiento de la piel por debajo de la rodilla. Esa es una de las cosas clásicas de enfermedad de Graves. Lo otro clásico es que el paciente va a tener exoftalmos. Que esto es, va a tener los ojos como protruidos, como los ojos saltones. Digamos, protrusión de los ojos. Esta es la otra cosa clásica. Otra cosa clásica es el paciente va a tener proptosis. Proptosis es que va a tener el párpado va a estar como retraído. El párpado. Y lo otro es va a tener onicólisis. Onicólisis, que esto es, vamos a tener separación de la uña del pliegue ungueal. Entonces, lo clásico para enfermedad de Graves, aparte de todos los síntomas del hipertiroidismo, es tener dermopatía, que es mixedema pretibial, tener exoftalmos, onicólisis y proptosis, que es retracción de los párpados. Ahora vamos a ver por qué el paciente viene con mixedema pretibial. Esto es porque en los fibroblastos también tenemos receptores para la hormona tiroidea, para la T3 y la T4. Y también vamos a tener receptores para la TSH. Entonces, los fibroblastos van a responder al hipertiroidismo, o sea, van a responder a la T3, van a responder al aumento de T3 y al aumento de T4. Responden al aumento de T3 y de T4. Entonces, los fibroblastos aquí, en la dermis, van a responder. Y los fibroblastos que están detrás del ojo, digamos, en el espacio retroorbital, van a responder. Entonces, son los fibroblastos dermales los que producen mixedema pretibial por estimulación por la hormona tiroidea. Y son los fibroblastos que están en el espacio retroorbital los que producen exoftalmos. Ahora vamos a ver un poco más específico por qué se da el exoftalmos. Entonces, esto es tenemos el ojo así, digamos, estamos viendo al paciente por atrás, digamos así. Entonces aquí está el ojo y tenemos varios músculos. Por ejemplo, aquí tenemos el recto superior, aquí vendría el recto inferior, aquí está el recto lateral, aquí está recto medial y tenemos otros que es el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Entonces aquí importante es, eso está más específico en la sección del sistema nervioso central, pero este es el músculo recto superior. Músculo recto superior. Ahorita vamos a dejar pendiente, pero este músculo es el que va a estar involucrado. Entonces, paso 1, lo que va a pasar es vamos a tener activación de linfocitos T en el espacio retroorbital. Paso 2, la activación de los linfocitos T va a terminar con un infiltrado linfocítico en el espacio retroorbital. Paso 3, se van a liberar citoquinas como es por ejemplo interferón
gamma, y el factor de necrosis tumoral alfa, tumoral necrosis factor alfa, factor de necrosis tumoral alfa. Y estos lo que hacen es activación de los fibroblastos, a que los fibroblastos produzcan, por ejemplo, el sulfato de condroitina y también ácido hialurónico, que es esto lo que se llaman glucosaminoglucósidos. Entonces vamos a tener aumento de ácido hialurónico, aumento de sulfato de condroitina, y esto va a terminar en efecto osmótico. Efecto osmótico es que jalan agua, o sea, hacia donde están o en donde están los glucosaminoglucósidos, hacia ahí se va a ir el agua. Entonces, por ejemplo, aquí está el ojo y todo esto es espacio retroorbital. Todo esto es espacio retroorbital, o sea, atrás del ojo. Ahí vamos a tener glucosaminoglucósidos o glucosaminoglucanos. Así. Y en donde están, así se va a jalar el agua. Entonces vamos a tener agua que va a estar entrando al espacio retroorbital. Eso es efecto osmótico. O sea, esto sirve como efecto osmótico. Esos son osmoles y jalan agua. Otra cosa que va a pasar es también vamos a tener aumento de tejido adiposo. Entonces aquí también vamos a tener adipocitos. También vamos a tener inflamación. Aquí, como ya vemos, vamos a tener inflamación. Y vamos a tener inflamación de este músculo. Inflamación del músculo recto superior. Entonces, una inflamación del músculo recto superior. Esto va a ser retracción, o en parte, puede ser, protrusión del ojo. Esto va a ser protrusión del ojo. Y en parte, también vamos a tener efecto de otro músculo que es el músculo orbital superior, que es el músculo que hace contracción del párpado. Entonces, que hace retracción del párpado. Entonces tenemos efecto, pues tenemos estimulación del músculo orbital superior, eso es retracción del párpado, y por eso el paciente va a venir con proptosis. ¿Y por qué el paciente va a venir con exoftalmos? Por el efecto osmótico de los glucosaminoglucósidos, aquí en el espacio retroorbital, y por el infiltrado inflamatorio, y por los adipocitos. Entonces todo esto es una masa que va a estar empujando hacia afuera al ojo, y por eso el paciente va a tener exoftalmos. Entonces ya vimos por qué el paciente se presenta así. Ahora vamos con estudios de laboratorio. Entonces, este es un paciente que va a tener anticuerpos en contra del receptor de la TSH. Anticuerpos en contra del receptor de la TSH. Estos anticuerpos se llaman inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides. Thyroid Stimulating Immunoglobulins. Entonces, son estos anticuerpos los que van a hacer estimulación de la glándula tiroidea a que produzca más hormona tiroidea, y por eso vamos a venir con hipertiroidismo. Esto es, recordemos que aquí está esta es una célula de la tiroides, y aquí tenemos receptores para la TSH. Entonces, cuando llega la TSH, esto hace que la glándula produzca la T3 y la T4. Ahora, el paciente va a producir anticuerpos en contra de este receptor, pero lo característico es que estos anticuerpos, cuando se unen o cuando atacan a los receptores, van a dejar en un estado activo al receptor. Entonces está el anticuerpo, así está el anticuerpo, y el anticuerpo está atacando al receptor, pero lo está dejando en un estado activado, no lo está inactivando, lo está dejando en un estado activado. Y entonces lo que pasa es, tenemos una sobreestimulación de la glándula tiroidea a que produzca más hormona tiroidea. Y por eso el paciente va a venir con aumento de la T3 y aumento de la T4. O sea, va a venir con hipertiroidismo. Por esto. Entonces, en estudios de laboratorio vamos a encontrar aumento de la T3, aumento de la T4. La TSH va a estar disminuida porque recordemos que originalmente lo que hace que se produzca hormona tiroidea es que el hipotálamo
hipotálamo libere la hormona liberadora de la tirotropina. Esta hormona estimula la adenohipófisis a que produzca la tirotropina, o sea, la TSH. Y la TSH es la que estimula la glándula tiroidea a que produzca T3 y T4. Si este paciente tiene anticuerpos que están sobreestimulando a la glándula a que produzca T3 y T4, entonces si tenemos un aumento de la T3 y la T4, el paciente va a tratar de producir menos T3 y T4. Entonces, si al liberar la hormona liberadora de la tirotropina se produce más TSH y esto aumenta la producción de hormonas tiroideas, entonces tenemos retroalimentación negativa, que es vamos a tener una disminución de la hormona liberadora de la tirotropina. Y si no se libera la hormona liberadora de la tirotropina, vamos a tener una disminución de la TSH. Aunque tengamos una disminución de la TSH, el paciente está teniendo estos anticuerpos que están estimulando a que la glándula produzca hormona tiroidea. Entonces, en estudios de laboratorio vamos a tener aumento de T3, aumento de T4 y por tanto también aumento de la T4 libre. Vamos a tener una disminución de la TRH, que esta casi nunca la medimos, y una disminución de la TSH. Otra cosa que vamos a hacer es un estudio la prueba de captación de yodo radioactivo, que es al paciente le damos yodo marcado, yodo 131, y vamos a ver la glándula tiroides cuánto yodo absorbe. Y aquí lo que vamos a ver es que la glándula tiroides va a absorber mucho más de lo normal y va a ser de forma homogénea, o sea, toda la glándula va a absorber más yodo de lo normal, porque son anticuerpos que están atacando a los receptores de todas las células de la glándula tiroidea. Entonces, son anticuerpos que están estimulando a toda la glándula. Y si tenemos estimulación de toda la glándula, para que la glándula produzca T3 y T4, tiene que absorber yodo. Necesitamos yodo para hacer estas hormonas. Entonces vamos a tener un aumento de la captación de yodo radioactivo de forma homogénea. Entonces toda la glándula va a estar reabsorbiendo, va a estar absorbiendo más yodo. Entonces esto es lo que vamos a tener en estudios de laboratorio. Ahora para tratamiento, lo primero que hacemos es dar ya sea metimazol o dar propiltiuracilo, PTU, propiltiuracilo. Su mecanismo de acción es el mismo, solo que metimazol tiene menos efectos adversos, pero es más teratogénico. En cambio, el propiltiuracilo tiene más efectos adversos, como es, por ejemplo, en producir daño al hígado, liver damage, daño al hígado, pero es menos teratogénico. Y efecto adverso de los dos es los dos producen agranulocitosis. Entonces, efecto adverso de agranulocitosis es que el paciente puede terminar con infecciones. Entonces, lo que hacemos es generalmente damos metimazol porque tiene menos efectos adversos y además es más fácil tomarlo. Metimazol, damos una tableta de metimazol al día. En cambio, propiltiuracilo son de 2 a 3 tabletas al día. Si es el caso de que la paciente está embarazada, entonces en el primer trimestre damos propiltiuracilo, porque es menos teratogénico. Y pasando el primer trimestre, ya en los segundos 2 trimestres vamos a dar metimazol, porque tenemos riesgo de hacer daño al hígado, y entonces no nada más es daño al hígado que le hacemos a la madre, sino que también el bebé puede tener complicaciones. Entonces, si es un paciente normal, vamos a dar metimazol. Y si es una paciente que está embarazada, damos en el primer trimestre propiltiuracilo y en los en los 2 últimos trimestres damos metimazol. Ahora, como el paciente tiene riesgo de que no le sirva la primera línea de terapia, que son las tiamidas, o sea, metimazol y propiltiuracilo, el siguiente paso es vamos a dar yodo radioactivo al paciente y esto daña la glándula tiroides. Entonces damos yodo radioactivo y eso es para dañar a la glándula tiroides. Ahora, eso es lo segundo que hacemos,
pero como es muy probable que al paciente no le sirva, o en más del 50% de los casos, al paciente no le sirve la primera línea de terapia, que es metimazol o propilturacilo, muchas veces lo que hacemos es ir directo a este tratamiento, que es dar el yodo radioactivo. Yodo radioactivo. Ahora, ¿cuándo es cuando vamos a dar yodo radioactivo? Cuando el paciente tiene aumento de la T3 y de la T4, o si el paciente tiene altos títulos de anticuerpos en contra del receptor de la TSH, o si la glándula tiroidea está crecida. La glándula tiroidea está crecida. La glándula va a estar crecida porque, como está sobreestimulada, va a tener mucho metabolismo y va a estar crecida. Entonces, con esto el paciente es candidato a que le demos este tipo de terapia. Ahora hay otro tipo de terapia, que es tiroidectomía. Tiroidectomía puede ser total o subtotal, le vamos a quitar la glándula tiroides, ya sea total o subtotal. Entonces, para que a un paciente le hagamos esto, tiene que ser o un niño, o una señora que está embarazada, o que el paciente tenga síntomas de compresión de estructuras. Si la glándula tiroidea ya está muy crecida, vamos a tener compresión de estructuras, como es, por ejemplo, compresión de la tráquea. En esos casos, hacemos tiroidectomía, ya sea total o subtotal. Ahora, lo que va a pasar es, el paciente, vamos a generarle un hipotiroidismo. Por ejemplo, este es un paciente que le quitamos la glándula tiroides, o le damos radiación de la glándula tiroides pues para destruirla. Lo que estamos generando es que el paciente ya no produzca hormona tiroidea. Entonces, si ya no produce hormona tiroidea, el paciente va a tener hipotiroidismo. Y esto se va a presentar más o menos 2 a 3 meses después de haberle dado el yodo radioactivo. Y entonces el paciente va a tener que tomar durante toda la vida reemplazo de hormona tiroidea, como es, por ejemplo, tomar tiroxina o lioteronina. Y entonces eso va a ser el tratamiento. Entonces, tratamiento para hipertiroidismo, primero vamos a dar metimazol y podemos dar propilturacilo, pero generalmente damos metimazol. Si no funciona, damos yodo radioactivo, que es para destruir la glándula. Y si ese es el caso, se destruye la glándula, pasando 2 o 3 meses el paciente va a tener hipotiroidismo, y entonces obviamente ya no le vamos a dar metimazol, ahora le vamos a dar hormona tiroidea, porque él ya no la va a poder producir. Y lo otro es, si es un niño, si es una paciente que está embarazada, o si tenemos compresión de estructuras, hacemos tiroidectomía, ya sea total o subtotal. Y los pacientes que están en riesgo de tener enfermedad de Graves, principalmente son mujeres más que hombres, porque es una enfermedad autoinmune. Entonces, si el paciente tiene otra enfermedad autoinmune, como es gastritis atrófica, o tener, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1, tiene más riesgo de desarrollar enfermedad de Graves. La otra es que el paciente fume, o que el paciente tenga ciertos tipos de HLA. Por ejemplo, si tiene HLA de R3, esto se asocia a que el paciente tenga enfermedad de Graves. Ese es un tipo de MHC2. O si el paciente tiene HLA-B8, esto se asocia a que el paciente tenga enfermedad de Graves. Ese es un tipo de MHC1. Y generalmente los pacientes, cuando tienen enfermedad de Graves, se van a presentar después de una infección, o durante o después del embarazo, o cuando el paciente fuma. O sea, para que se dé la enfermedad de Graves, generalmente tenemos un desencadenante. Y el desencadenante es el embarazo, fumar o infecciones, generalmente. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.